Ok, perfecto. Buenas noches, Moni, Silvita y Lupita. Vamos a tocar hoy un tema que se llama Los tres cerebros, ¿ok? Del libro de Educación Fundamental. Y nos dice el maestro que la psicología revolucionaria de la nueva era afirma que la máquina orgánica del animal intelectual, falsamente llamado hombre, existe en forma tricerebrada o tricentrada. En el primer cerebro está encerrado en la caja craneana. El segundo cerebro corresponde a la espina dorsal con su médula central y todos sus ramos. Y el tercer cerebro no reside en ningún lugar definido, ni tampoco es un órgano determinado. Realmente el tercer cerebro está constituido por los plexos nerviosos simpáticos y en general por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano. El primer cerebro es el centro pensante. El segundo cerebro es el centro del movimiento, comúnmente denominado el centro motor. Y el tercer cerebro es el centro emocional. Y fíjense, en este tercer cerebro, el emocional, mucha gente hoy en día, realmente con la pandemia y con todo esto que ha sucedido, lo que más ha afectado es la parte emocional. Y está completamente demostrado en la práctica que todo abuso del cerebro pensante produce gasto excesivo de energía intelectual. Pues es lógico afirmar sin temor a dudas que los manicomios son verdaderos cementerios de muertos intelectuales. Gente que se gastó toda su energía pensando y más pensando. Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor, pero el abuso del deporte significa gasto excesivo de energías motrices y el resultado suele ser desastroso. No es absurdo afirmar que existen muertos del cerebro motor. Dichos muertos son conocidos como enfermos de hemiplegia, paraplegia, parálisis progresiva, etc. El sentido estético, la mística o religión, el éxtasis, la música superior son necesarios para cultivar el cerebro emocional. Pero el abuso de dicho cerebro produce desgaste inútil y derroche de energías emocionales. Y bueno, mucha gente abusa de este cerebro, ¿no? Los existencialistas, la nueva ola, fanáticos del rock, los pseudoartistas sensuales del arte moderno, los pasionarios morbosos de la sensualidad, etcétera. Aunque parezca increíble, la muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona. Ya está comprobado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de estos tres cerebros. La gran ley ha depositado sabiamente en cada uno de los tres cerebros del animal intelectual determinado capital de valores vitales, o sea, como la gasolina, ¿sí? Llegamos con el tanque lleno. Y ahorrar dicho capital o dicho energía significa, de hecho, alargar la vida. Malgastar dicho capital produce la muerte. Arcaicas tradiciones que han llegado hasta nosotros desde la noche aterradora de los siglos afirman que el promedio de vida humana en el antiguo continente Mu, situado en el Océano Pacífico, ¿se acuerdan de la isla de Pascua, no? Que estaban esos gigantes y estas figuras. Bueno, el tiempo de vida de estos seres humanos que poblaban la Tierra en aquella época oscilaba entre los 12 y 15 siglos. Como ven, con el devenir de los siglos, a través de todas las edades, el uso equivocado de los tres cerebros fue acortando la vida poco a poco. En el país asoleado de Kem, allá en el viejo Egipto, los faraones, en promedio, la vida alcanzaban únicamente 140 años. Actualmente, en esos tiempos de gasolina, celuloide, en esta época de existencialismo, rebeldes del rock, el promedio de vida es apenas, nos decía el maestro, 50 años. ¿Sí? Los señores marxistas, leninistas de la Unión Soviética, fanfarrones y mentirosos como siempre, por ahí andan diciendo que han inventado sueros muy especiales para alargar la vida, ¿sí? Pero el viejito Khrushchev todavía no tiene 80 años y tiene que pedirle permiso a un pie para levantar el otro. En el centro del Asia existe una comunidad religiosa constituida por ancianos que ya ni siquiera recuerdan su juventud. El promedio de vida de esos ancianos oscila entre los 400 y los 500 años. Todo el secreto de la larga vida de estos monjes asiáticos consiste en el sabio uso de los tres cerebros. El funcionalismo equilibrado y armonioso de los tres cerebros significa ahorro de los valores vitales y como lógica consecuencia,
la prolongación de la vida. Existe una ley cósmica conocida como igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Los monjes de dicho monasterio saben utilizar la ley mediante el uso de los tres cerebros. La pedagogía extemporánea conduce a los alumnos al abuso del cerebro pensante, cuyos resultados ya conoce la psiquiatría. El cultivo inteligente de los tres cerebros es educación fundamental. En las antiguas escuelas de misterios de Babilonia, Grecia, India, Persia, Egipto, etc., los alumnos recibían información íntegra, directa para sus tres cerebros mediante el precepto, la danza, la música, etc., de manera inteligente y combinada de manera inteligente. Los teatros de los antiguos tiempos formaban parte de la escuela. El drama, la comedia, la tragedia, combinados con la mímica especial, la música, la enseñanza oral, servían para informar a los tres cerebros de cada individuo. Entonces los estudiantes no abusaban del cerebro pensante y sabían usar con inteligencia y en forma equilibrada sus tres cerebros. Las danzas de los misterios de Eleusis en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en Grecia fueron siempre utilizados para transmitir conocimientos a los discípulos y discípulas. Ahora en estos tiempos degenerados, los alumnos confundidos y desorientados andan por la senda tenebrosa del abuso mental. Actualmente no existen verdaderos sistemas creadores para el armonioso cultivo de los tres cerebros. Los maestros de escuelas, colegios, universidades solo se dirigen a la memoria infiel de los aburridos estudiantes que esperan con ansiedad la hora de salir del aula. Es urgente, es indispensable saber combinar intelecto, movimiento y emoción. Y para que complementemos esta plática de esta parte de movimiento, intelecto y emoción, de hecho en eso se basa lo que es el Ayurveda. Entonces el Ayurveda es un libro, es una técnica que nos ayuda de verdad a trabajar todas estas partes. Bien bonito. Si ustedes quieren, les voy a recomendar, permítanme un segundo. Miren, es este libro de Swami Mayananda. ¿Sí? Es la ciencia milenaria para el hombre de hoy. Es este libro, ¿sí? Ayurveda. Y el Ayurveda, en términos sánscrito, compuesto por las palabras Veda, conocimiento, y Ayu, que quiere decir vida, es una ciencia milenaria que procura la salud del hombre a través de la medicina, la alimentación, el comportamiento en la vida de todos los días y la práctica espiritual, la filosofía. El Ayurveda es una ciencia holística, es decir, se basa en los principios que estudian al hombre como una totalidad organizada y no como como simple suma de partes. Considera al ser humano en todas sus dimensiones, física, psíquica y espiritual. Sus principios básicos son los 5 elementos, éter, aire, agua, tierra y fuego, que componen cualquier sustancia del universo. Según Ayurveda, toda la vida del hombre se acompaña por tres aspectos fundamentales: el movimiento, vata, así se llaman, la nutrición, pita, y el reposo, kapha. Del equilibrio de estos aspectos depende la salud. La Ayurveda es la más antigua y la más perfecta y simple disciplina médica para el mundo. Entonces yo les recomiendo que lean acerca y estudien algo de Ayurveda y se informen de esto, ¿no? Entonces hay que saber combinar el intelecto, el movimiento y la emoción con el propósito de llevar información íntegra a los tres cerebros de los estudiantes. Resulta absurdo informar a un solo cerebro. El primer cerebro no es el único de cognición. Resulta criminoso abusar del cerebro pensante de los alumnos. La educación fundamental deberá conducir a los estudiantes por la senda del desarrollo armonioso. La psicología revolucionaria enseña claramente
que los tres cerebros tienen tres clases de asociaciones independientes totalmente distintas. Estas tres clases de asociaciones evocan diferentes tipos de impulsos del ser. Esto nos da, de hecho, tres personalidades diferentes que no poseen nada en común ni en su naturaleza ni en sus manifestaciones. La psicología revolucionaria con la nueva era enseña que en cada persona existen tres aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la esencia psíquica deseamos una cosa, con otra parte deseamos algo decididamente o sí, diferente. Y gracias a la tercera parte hacemos algo totalmente opuesto. En un instante de supremo dolor, tal vez la pérdida de un ser querido o cualquier otra catástrofe íntima, la personalidad emocional llega hasta la desesperación, mientras la personalidad intelectual se pregunta el porqué de toda esa tragedia. Y la personalidad del movimiento solo quiere huir de la escena. Las tres personalidades distintas, diferentes y muchas veces hasta contradictorias, deben de ser inteligentemente cultivadas e instruidas con métodos y sistemas especiales en todas las escuelas, colegios y universidades. Desde el punto de vista psicológico, resulta absurdo educar exclusivamente a la personalidad intelectual. El hombre tiene tres personalidades que necesitan urgentemente de esto. ¿Ok? Entonces, pues bueno, les platico esto porque tenemos que tomar en cuenta eso. Una salidita a caminar hace muy bien. Leer hace muy bien. ¿Sí? Estar en Te paz. quedaste mudo, Alex. No, Silvita, tal vez no me escuches tú. Alex, Silvita, no se escucha. ¿me escuchan los demás? Sí. ¿Sí me escuchan, Moni? Sí, sí, te escuchas bien. Silvita, ¿eres tú? Se te apagó el micrófono, Alex. Silvita. Bueno, Silvita no nos escucha. Pero bueno, pues hasta aquí acabamos con esto. Vamos a ponerle ya aquí.